Bueno, ya estamos en la etapa final, ¿cierto?, de nuestro retiro. Y ha sido un buen tiempo. Creo que para todos ha sido un buen tiempo. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por estos días que nos has permitido estar en este lugar, Señor, que ha sido de bendición por tanto tiempo ya para nosotros como iglesia, Señor. Agradecemos, Señor, la posibilidad de volver a estar aquí, de poder apartar este tiempo para recibir de tu palabra, Señor. Y oramos, Señor, para que todo lo que aquí hemos escuchado, Señor, haga eco en nuestros corazones, Señor. Siempre que venimos a un retiro, Señor, volvemos con las pilas cargadas, Señor. Pero muchas veces, en la mitad del camino del año, Señor, se nos empieza a poner difícil el caminar. Los problemas, Señor, todas las cosas que agobian, nos van quitando ese gozo que aquí recibimos, Señor. Oramos para que tú nos ayudes, Señor, en esa parte de nuestras vidas, Señor. Que todo lo que hemos atesorado aquí podamos llevarlo a la práctica, Señor, en nuestros hogares, en nuestra vida diaria, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Oro por este estudio. Pido por tu Espíritu Santo que esté guiando, Señor, que tu palabra salga limpia, clara, Señor, y que tú prepares los corazones, Señor, y ministres a cada uno de acuerdo a lo que necesita, Señor. Gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. A mí me tocó el tema un verdadero cristiano. Y muchas personas hoy día se declaran ser cristianos. Hay una laminita que quería mostrarles. Esta es una estadística tomada hace poco, ya dentro de este año. Y según esa estadística tenemos una población mundial actual de alrededor de 8.256 millones de personas en el mundo, de las cuales 2.640 millones aproximadamente se declaran ser cristianos, ¿ya? Lo que equivale más o menos al 32% de la población mundial. Ahí está. Ahora, en nuestro país, ¿cierto?, aproximadamente, redondeando los números, tenemos una población de 20 millones de personas. Y de ese 20 millones de personas, el 67% se declara ser cristiano, ¿ya? De la población total que nosotros tenemos, entre el 15 al 18% se identifica como protestante o como evangélico, ¿ya? Y equivale eso a 3.2, 3.8 millones de personas aquí en Chile que se declara evangélico o protestante. Es un número no menor, ¿cierto? Es un número muy apetecido por los políticos en tiempos de elecciones, como estamos hoy día nosotros, ¿cierto? Ofrecen todo lo posible para ganarse esos votos. Pero es una cantidad importante de gente, ¿ya? Pero, ¿qué significa realmente ser cristiano? Si buscamos una definición en el diccionario común, ¿cierto?, nos podemos encontrar con lo siguiente. El término cristiano significa seguidor de Cristo, ¿ya? Alguien que sigue a Jesús de Nazaret creyendo en Él como el Hijo de Dios, el Mesías. Una definición simple, sencilla. Nosotros actualmente estamos estudiando en la iglesia el libro de Hechos, ¿ya? Y en el libro de Hechos Lucas nos dice que a los cristianos se les llamó así por primera vez en Antioquía, dice. En Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, dice, hablando de Bernabé y de Saulo, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero cuando nosotros empezamos a ver la Escritura, ¿cierto?, nos encontramos con que la Escritura nos habla o nos dice mucho más que la definición de un diccionario sobre lo que es ser cristiano, ¿ya? La Escritura nos habla de una persona que ha escuchado, ¿cierto?, y ha creído el mensaje de salvación, que ha reconocido su condición de pecador delante de Dios, ¿cierto?, y que entendiendo su necesidad de un Salvador se ha arrepentido de sus pecados, ¿ya?,
ha creído y ha recibido a Jesús, a Cristo como su Señor y Salvador. Y que ahora, ¿cierto?, en esa condición de nueva criatura, sigue a su Señor como un discípulo, ¿cierto?, manteniendo una relación estrecha e íntima con Él. Es lo que nos muestra la Escritura. Ahora, es una realidad que muchas de las personas que profesan ser cristianos, en realidad no tienen esta relación que nos enseña la Biblia, una relación personal con aquel que ellos llaman su Salvador. Y eso es una realidad, es triste, pero es una realidad dentro de la iglesia cristiana. Hay una gran diferencia entre conocer acerca de alguien y tener una relación personal e íntima con esa persona. Si hiciéramos una encuesta en la calle, preguntando a cualquier persona cómo identifica usted a una persona que es cristiana, ¿cierto?, nos encontraríamos con respuestas bien variadas. Por ejemplo, un cristiano es una persona que asiste a la iglesia todos los domingos. ¿Sí? Puede ser. O un cristiano es una buena persona, una persona que no le hace daño a nadie, ¿cierto?, y que siempre está preocupado a lo mejor de ayudar a los demás. O un cristiano es una persona que vive una vida moralmente correcta ante los demás. Hay muchas definiciones. Otra persona, personas que dicen que son cristianos porque sus padres son cristianos, nacieron en un hogar cristiano, como si fuera eso una herencia que se puede entregar. Y generalmente las respuestas están orientadas a lo que se supone que un cristiano debe hacer y no a lo que un cristiano es realmente. Pero no me hace cristiano el que yo diga verbalmente que soy cristiano. Puedo declararlo, pero eso, y que tal vez haga las cosas que se supone que todo cristiano debiera hacer. El hacer una confesión de fe no necesariamente indica que esa persona es realmente una persona convertida. Y la Escritura nos da varios ejemplos de personas así. Tenemos un ejemplo en la Escritura, por ejemplo, de un hombre que realizó una confesión de fe, ¿ya?, pero que no fue verdadera, no fue real. Justamente en el libro de Hechos que estamos estudiando, el caso de Simón el Mago. Felipe, el diácono y evangelista, predicó el mensaje de salvación en Samaria, dice Lucas, y nos dice que el mensaje era acompañado por muchas señales y sanidades realizadas por Dios a través, ¿cierto?, de Felipe en ese lugar. Hechos 8, versículo 5 en adelante dice: entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero también estaba este hombre, Simón. Ya, versículo 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Simón era un hombre que trabajaba para el enemigo, en el fondo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacía? Engañaba a la gente, apartaba a la gente de Dios y la llevaba a poner los ojos y su confianza en estas falsas artes mágicas que este hombre se supone hacía, en lugar de que la gente pusiera su confianza en el Señor. ¿Ya? Y hoy día hay mucha gente que hace eso, incluso cristianos que hacen eso, ¿ya?, que prefieren confiar en este tipo de personas en lugar de confiar en Dios, conociendo la Escritura. Pero dice el relato que el Señor trajo luz, la luz de su palabra a ese lugar por medio de este hombre, Felipe. En Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces muchas de las personas que seguían a este hombre, a este falso mago, dejaron de seguirlo
se convirtieron a Cristo y eran bautizados, dice, hombres y mujeres, dice Lucas. Y dice que este hombre, Simón, también creyó. El versículo 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, dice. Estaba maravillado. Simón no solamente creyó, sino que se bautizó, y dice que estaba siempre con Felipe. Se convirtió en un seguidor de Felipe. ¿Ya? Si lo parafraseamos, este hombre se empezó a congregar, ¿ya? Con Felipe. Entonces, cuando miramos esto, ¿qué podemos decir a la luz de la lectura? Simplemente, a primera vista, este hombre era un cristiano. Creyó, se bautizó, se congregaba regularmente y estaba atónico, estaba maravillado al ver las señales y milagros que se hacían por medio de Felipe. ¿Ya? ¿Recuerda usted cómo cuando llegamos recién a Cristo? También estábamos maravillados, ¿cierto? Ante lo que estábamos recibiendo. Pero cuando avanzamos un poquito más en el relato de Lucas, nos empezamos a encontrar con sorpresa. El versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y aquí el relato nos muestra, ¿cierto?, que la motivación real del corazón de este hombre, de Simón, para acercarse a Dios, era la codicia de poder, ¿cierto?, y la ambición de ganar dinero. Ese era realmente lo que él quería. Y vemos la respuesta de Pedro en el versículo 22, le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Este hombre no tenía una conversión real. No había nacido de nuevo, a pesar que externamente se veía como un cristiano. ¿Ya? Simón necesitaba arrepentirse y buscar el perdón de Dios porque iba camino al infierno. Esa era la realidad. Yo me recuerdo hace muchos años atrás, ya estábamos en la capilla nosotros, y con mi esposa conocíamos a una persona que estaba pasando por un momento bien malo. Su esposa lo estaba dejando. Y él se acercó a Dios, ¿cierto? Pero no con la convicción de saberse pecador y de necesitar salvación, sino que para que el Señor le devolviera su matrimonio. Esa era la motivación de su corazón. Ahora, uno puede decir, oye, pero es una motivación noble, ¿cierto? Pero no es la motivación correcta. Tomó su decisión por Cristo él. Se congregó un tiempo. Incluso me acuerdo que participó ayudando, en ese tiempo se hacían conciertos y él ayudaba, trasladando cosas, ayudando físicamente en las tareas, digamos, ¿ya? Pero su vida no tuvo cambio. Y pasado el tiempo, su señora no regresó con él, ¿cierto? Y al no lograr su objetivo, se apartó del Señor. Y nunca más se acordó de la decisión que había hecho. Cristiano externo. Se congregaba, participaba en la iglesia, hablaba del Señor. Tenemos otro ejemplo en la Escritura, de una persona que humanamente, ¿cierto?, llevaba una vida moral y honesta, ¿ya? Pero que fue confrontado por el Señor para mostrarle que eso no era suficiente para tener la vida eterna. El joven rico, ¿se acuerdan de esa historia? En Mateo 19, versículo 16 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Cristiano? Sí, si uno lo ve. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, dice que se fue triste, porque tenía muchas posesiones.
Externamente, este joven era lo que podríamos llamar una buena persona, ¿cierto? A todas luces, moralmente correcta, pero tenía un problema en su corazón. Amor por el dinero y las cosas materiales. Y la Escritura nos enseña que no podemos servir a dos señores, ¿ya? Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Era el problema que tenía este hombre. Era una buena persona, pero era un pecador como todos, ¿cierto? A pesar de su aparente moralidad, necesitaba arrepentirse y nacer de nuevo. Necesitaba que Dios transformara su corazón para tener salvación. Y hay muchos ejemplos de personas que profesan ser cristianos, que creen tener una relación con el Señor. Personas que en algún minuto hicieron una profesión de fe, una confesión de fe, pero que no tuvieron un arrepentimiento real y siguieron llevando su vida en forma normal como la habían llevado hasta ahí, hasta ese momento. Nada de cambio, no hubo nada. Probablemente también, por ejemplo, conocemos personas que conocen mucho de la Biblia, intelectualmente. Muchas veces saben más que los mismos creyentes de la Escritura. Y es verdad, ¿ya? Un ejemplo claro en la Escritura son los fariseos y los escribas, ¿cierto? En Mateo 23, versículo 1 en adelante dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, todo lo que ellos enseñaban era correcto. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Conocían la Escritura? Claro que la conocían. Y la conocían muy bien. Jesús mismo reconoce que la conocían, ¿ya? Pero el problema es que el conocimiento de la Escritura, de la palabra, estaba aquí, pero no aquí, en su corazón. Era un conocimiento intelectual. En el trabajo, yo me acuerdo de un compañero de trabajo de muchos años, conocía mucho de la Escritura. Siempre conversábamos, me hacía preguntas, a veces me dejaba en jaque, porque leía, entendía mucho de lo que la Biblia decía, pero no era convertido. Nunca tomó su decisión por Cristo. Y él tenía un problema que arrastraba por años, producto de una enfermedad de su mamá. No podía aceptar que Dios tuviera a su mamá con una enfermedad tan larga y que posteriormente la llevó a la muerte. Esa era su tranca. Y eso le impedía tomar su decisión. Pero sabía mucho de la Escritura. Ahora, no es suficiente saber lo que la Biblia dice, no es suficiente tener una fe intelectual, ¿ya?, en la mente. No sirve, es una fe que nos salva. Santiago nos dice eso, ¿cierto? 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, ¿ya? Una persona que asiste regularmente a la iglesia, incluso participa en la iglesia, no necesariamente la hace una persona que ha experimentado una conversión real en su vida. Los fariseos hacían lo mismo, eran religiosos. Todas las personas de estos ejemplos que podemos comentar pueden parecer muy cristianas externamente, pero no eran realmente convertidas. Y la Escritura nos advierte, pone semáforos, ¿ya?, en nuestro camino. Semáforos a los que debiéramos poner atención. Es lo que hemos hecho estos días. Hasta el momento llevamos con 7 estudios, 5 estudios y 2 devocionales. Todos apuntan a lo mismo. Advertencia, semáforos. Ya nos han hablado en la misma dirección. Un llamado a revisar nuestras vidas como creyentes a la luz de los tiempos que estamos viviendo. Me trae a la mente el devocional de Jorge sobre el Titanic y su hundimiento. Decía Jorge, después de desechar 7 advertencias que recibieron, pero no las tomaron. Entonces, no desechemos lo que Dios nos ha hablado aquí y lo que nos va a seguir hablando hasta que terminemos este retiro, ¿ya? Porque las consecuencias pueden ser muy fuertes para nosotros.
Jesús nos enseña que habrá personas que creyeron tener una relación con Él, pero que se van a dar cuenta, lamentablemente, demasiado tarde, que estaban equivocados. Y van a escuchar y experimentar las palabras de Jesús de Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo. Tremendo. Imagínate toda una vida, ¿cierto?, como cristiano, y que lleguemos a esa instancia en que Jesús diga, no te conozco, no sé quién eres. Jesús nos habla aquí de personas que profesaron ser cristianos, que pensaban que tenían una relación con Él, que han creído servir a Jesús. Dice, haciendo milagros. Pero el Señor le dice, nunca os conocí. Es una declaración fuerte. Él dice, nunca os conocí. Ellos creían tener una relación con Él, pero nunca fue así. Jesús dice, no los conozco y nunca los conocí. Y esas personas van a tener que presentarse en el gran trono blanco. La palabra conocer que se usa aquí, en el idioma griego, hace referencia a una relación activa, una relación estrecha, íntima, entre el que conoce y la persona conocida. Cuando el Señor dice aquí, nunca os conocí, está diciendo, nunca he tenido una relación así con ustedes. Hay una gran diferencia, como dije, entre conocer de Jesús y conocer a Jesús. No es lo mismo. Porque para conocer a Jesús se necesita tener esa relación cercana con Él. Una relación personal con Jesús es una relación en ambas direcciones. Voy conociendo a Jesús a través de esta relación, pero a la vez tengo la seguridad de que Él me conoce a mí. Y que no me va a decir, no te conozco. Es como uno puede hablar de conocer a un artista o a alguien importante. No sé, ¿quién está en todas las portadas hoy día? Por ejemplo, el presidente Trump. ¿Usted conoce a Trump? Sí, lo veo todos los días en la tele, ¿cierto? Pero Trump me conoce a mí. ¿Puedo entrar yo a la oficina de él? Oh, ¿y sabe cómo está? No. Conozco de él, pero no lo conozco a él. Con Jesús es lo mismo. ¿Conozco de Jesús? Sí. Intelectualmente puedo conocer mucho de él. ¿Pero me conoce Jesús a mí? Una buena pregunta. Ahora, sabiendo que hay solo 2 lugares donde podemos ir una vez que partimos de este mundo, y si estas personas aquí Jesús les dice que no van a entrar en el reino de los cielos, ¿a dónde van a ir a parar? Al infierno. Esa es la realidad. Pero Jesús no solamente dice que no van a entrar quienes no van a entrar al reino, sino que también dice quiénes van a entrar en el reino de los cielos. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La oportunidad está abierta para todos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para el hombre? Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La voluntad de Dios es que creamos y conozcamos
a Jesús a quien Él ha enviado. Esa es la voluntad de Dios. Y Jesús está diciendo aquí que los que van a entrar al cielo son los que hacen la voluntad del Padre. Hacer la voluntad de Dios, ¿cierto?, nos va a llevar o nos abrirá las puertas para entrar en el cielo. Nos llevará a tener esa vida eterna. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho, ¿cierto?, de ser hechos hijos de Dios. Y la primera evidencia que podemos ver de una persona que realmente ha creído es el arrepentimiento. Esa es la primera evidencia que podemos ver. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, es la palabra metanoia, que significa un cambio profundo de mente. Un cambio en mi forma de pensar. ¿Ya? Tiene la idea de ir caminando en una dirección, ¿cierto?, detenerse, dar la vuelta en 180 grados y caminar hacia el sentido contrario. Es un cambio de mentalidad. Quiere decir cambiar nuestra manera de pensar en lo que respecta al pecado. Nos alejamos del pecado y nos acercamos a Dios. Eso es. Eso es. Y no lo hacemos solo, porque Dios nos ayuda a hacerlo, a través de su Espíritu Santo. Pero un corazón arrepentido delante de Dios provoca cambios en la vida de una persona. Cuando una persona realmente se ha arrepentido delante de Dios y ha rendido su vida a Cristo, entonces va a experimentar cambios permanentes en su vida. Cambios internos que se van reflejando externamente a medida que el Espíritu Santo va trabajando en la vida del creyente. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un verdadero arrepentimiento en la vida de una persona afecta al menos 3 áreas en su vida que son importantes. Afecta la parte intelectual, la parte emocional y la parte de su voluntad. Un cambio intelectual, mi mente es transformada. Existe un cambio en mi manera de pensar en cuanto al pecado, en cuanto a Dios. Ahora puedo entender, ¿cierto?, y reconocer que es Dios, quién es Él realmente y mi condición delante de Él, como pecador. Me reconozco lo que soy, ¿ya? Soy consciente de que necesito un Salvador. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renovo mi mente? Por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios, el estudio constante de la palabra de Dios. No hay otra manera de hacerlo. Cuando habla del cambio emocional, hay un cambio en mi corazón también, ¿cierto? Cambio en las cosas que deseo, ¿ya? Y la motivación, ¿por qué hago esas cosas que ahora deseo? Mira, Ezequiel 36, versículos 26 y 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si bien estos versículos hablan sobre la restauración futura de Israel, pero también hablan de lo que Dios hace en el corazón de un nuevo creyente, de una persona que se ha arrepentido realmente. ¿Ya? Dios cambia ese corazón de piedra y lo reemplaza por un corazón de carne, un corazón blandito, moldeable, ¿cierto?, donde Él pueda trabajar. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo. Y se empiezan a producir esos cambios, que muchas veces no tienen explicación para nosotros, pero pasan. Y un cambio en mi voluntad, un cambio en las cosas que ahora hago. Ahora deseo hacer la voluntad de Dios, deseo seguir a Dios. ¿Ya? No quiero hacer más la voluntad mía, sino la de Él. Y eso lo llevo a la práctica, a medida que voy aprendiendo.
Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice. O sea, nos habla de una relación en dos direcciones. Soy conocido para él. Él se va a manifestar, dice a mí. Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. El Señor dijo, ¿por qué me dice Señor, Señor? Si no haces lo que yo digo, si no me obedece. ¿Cómo puedo ser tu Señor? Ahora amo y deseo las cosas que Dios ama. Y deseo hacerlas. ¿Por qué? Por amor a Dios. Ese amor que Él puso en nuestro corazón. Entonces, la pregunta para nosotros, si estamos experimentando este tipo de relación con el Señor, ¿estoy experimentando estos cambios en mi vida? Tenemos que preguntarnos. Mira, la Escritura nos llama a nosotros como creyentes a examinarnos. Arturo lo tocó en su devocional, para ver si realmente estamos permaneciendo en la fe. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Quiero leerlo en otra versión. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Pablo está escribiendo a hermanos aquí, a cristianos, a hermanos en la fe que estaban teniendo problemas serios de pecado en la iglesia. Entonces, vuelvo a decir, esto nos muestra que dentro de la iglesia pueden haber personas que están sentados en la iglesia, pero que no se realmente salvan. Aquí mismo puede pasar eso. Pablo hace este llamado a examinarnos para ver si estamos realmente en la fe. Otra versión le dice, examínense si permanecen en la fe. Y otra dice, examínense si su fe es genuina. Si descuidamos, ¿cierto?, nuestra vida espiritual, podemos deslizarnos de la fe y convertirnos en religiosos. Es un peligro latente si descuidamos nuestra relación con el Señor. Una confesión de fe superficial no es suficiente si no hay arrepentimiento y un nuevo nacimiento real en nuestra vida. Cada uno de nosotros aquí creo que hicimos una confesión de fe en algún minuto, ¿cierto? Por eso estamos aquí. Ahora, si aquí hay alguien que nunca ha hecho esa confesión de fe, este es el momento de hacerlo. No tiene ningún sentido ni ningún motivo para esperar o postergar esa decisión. ¿Saben por qué? Porque el tiempo no es nuestro. Podemos salir de este retiro, tener un accidente y hasta luego. Allá, presentándonos delante de Él, sin tiempo nada. Es importante para poder entender las cosas espirituales, ¿cierto? Realmente tener ese nuevo nacimiento. La Escritura nos dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Si usted no ha tenido una confesión de fe, ha entregado su vida a Cristo, ha nacido de nuevo, esto es palabras, nada más, que las va a olvidar en 2 días. Es necesario hacerlo. Y para los que ya hemos tomado esa decisión, el llamado es a examinar, es lo que nos han hablado cada uno de los estudios, a examinarnos en la fe. Después de todo el tiempo que llevamos como cristianos, ¿hemos avanzado en el camino de parecernos cada día más a Cristo? ¿O estamos igual que cuando recién llegamos, arrastrando los mismos pecados? Es lo que tenemos que preguntarnos y respondernos. 2 Corintios 3:18 dice, lo voy a leer en una versión distinta, dice,
Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, usted es creyente, es convertido, el velo le fue quitado. Ahora ve, dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El creyente verdadero ha pasado, dice la Escritura, de vivir en la carne a vivir guiado por el Espíritu Santo. Y eso produce cambio en la vida. Entonces, es sabio tomar el consejo de Pablo a examinarnos. Si decimos que conocemos a Jesús, como alguien dijo, debemos también asegurarnos de que Él nos conozca a nosotros. Si no, estamos jugando mal. ¿Cómo? Haciendo lo que hace un verdadero creyente, ¿cierto? Teniendo una relación sincera, personal e íntima con el Señor, pasando tiempo en oración y en su palabra. ¿Para qué? Para hablar con Él y también para escuchar lo que Él tiene que decir. Para crecer en el conocimiento de Él y dejar que Él vaya realizando su obra, ¿cierto?, en cada uno de nosotros. Congregándonos, como dice la Escritura, regularmente. ¿Para qué? Para ser edificados. Somos nosotros los que recibimos el beneficio de eso. Somos fortalecidos en el cuerpo de Cristo. Juan 15, versículo 4 en adelante dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Permanecer, perseverar en la fe en Cristo, produce fruto, dice. Mucho fruto, dice, en la vida del creyente. Jesús habló de una marca distintiva, ¿cierto?, de un verdadero creyente, por medio del cual, dijo, el mundo nos va a reconocer como discípulos de Él. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Amor por los hermanos, pero también amor por aquellos que no son salvos, aquellos que no conocen a Cristo. De la misma forma como el Señor nos amó a nosotros cuando éramos enemigos de Él. ¿Ya? Un amor sacrificial, como decían, que Él lo demostró en la cruz, cuando murió por nosotros. Ahora, para nosotros es imposible amar de esa manera, ¿sí?, humanamente, pero Dios lo hace posible a través de su Espíritu Santo. Un verdadero creyente va a producir frutos en su vida. Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, ese amor incondicional, ese amor sacrificial que da libremente sin pedir nada a cambio. Ese es el amor de Dios. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice. Amor de Dios, el fruto del Espíritu que se manifiesta en gozo, paz, paciencia y todo lo que nos dice ahí. Y ese va a ser un fruto que es visible en el verdadero creyente, que ha crucificado, dice, la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, hermanos, que este tiempo de retiro, que ya está terminando, nos lleve a eso, a lo que ha sido el llamado de todos estos días, de cada estudio, a examinarnos delante de Dios si realmente estamos permaneciendo en la fe. Examinar si las marcas de un verdadero cristiano están presentes en nosotros y si están siendo visibles, ¿cierto?, para otros, principalmente para aquellos que no son cristianos. ¿Ven una diferencia en nosotros o no hay nada? Si están presentes, gloria a Dios por eso. Pero si no están, debemos tomar una decisión. Tomar las advertencias que nos dan las Escrituras aquí o ignorarlas.
Siempre la decisión está en nuestras manos, con las consecuencias que trae para quien opta por la opción de ignorar la palabra de Dios. Eso tiene consecuencias. Pidámosle al Señor que nos ayude a realizar estos cambios necesarios para volver a una comunión real, si la he perdido. ¿Ya? Esa comunión íntima con nuestro Salvador. Y quiero terminar leyendo las palabras del apóstol Pablo a los Colosenses. En Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice, y en pedir, fíjate, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es lo que debemos buscar, ¿ya? Para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos, dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es la forma como debemos caminar. Es lo que debemos buscar. Y que esta sea nuestra oración permanente, unos por otros. Pablo orando aquí por hermanos en Cristo. ¿Ya? Mientras caminamos en este mundo de tinieblas en que estamos viviendo, orar para que Dios nos ayude a permanecer firmes en la fe, llevando fruto que glorifique el nombre de nuestro Señor. Eso es. Eso es. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu salvación. Señor, y que cuando salgamos de este lugar, Señor, salgamos con convicciones claras, Señor. Con acciones concretas, Señor, para hacer los cambios que sean necesarios en nuestras vidas, Señor. Y que sean cambios que perduren en el tiempo, Señor. Para avanzar, Señor, en el crecimiento, en la madurez como creyentes, Señor. Para conocerte un poquito más cada día, Señor. Y que eso pueda, Señor, traer frutos que te glorifiquen a ti, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este retiro. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.